Los muertos no necesitan flores tan caras, Eduardo. Marina se acomodó las gafas oscuras, observando desde su BMW mientras Eduardo colocaba un arreglo de rosas negras sobre el féretro de Carmen. Ni siquiera le gustaban las rosas. La Basílica de San Ángel se alzaba imponente bajo el cielo gris de la Ciudad de México. El cortejo fúnebre, una procesión de trajes negros y susurros contenidos, serpenteaba hacia la entrada principal. Eduardo Vélez mantenía la compostura que se esperaba del viudo de una de las familias más prominentes de las Lomas. «Señor Vélez», murmuró el padre Ignacio, «¿desea decir algunas palabras?». Eduardo ajustó su corbata negra de seda y avanzó hacia el púlpito. Sus zapatos italianos resonaron contra el mármol, cada paso un eco en la nave central de la iglesia. Desde su posición privilegiada, podía ver a los asistentes, socios comerciales, figuras de la alta sociedad mexicana y la junta directiva completa de Grupo Vélez. Carmen fue, comenzó, su voz quebrándose estratégicamente, una esposa ejemplar. Desde el último banco, Teresa, el ama de llaves, apretó su pañuelo con fuerza. Había sido testigo de demasiadas noches en que la señora cenaba sola, de llamadas no contestadas, de llegadas tardías explicadas con excusas cada vez menos creíbles. Su dedicación a las causas sociales, Eduardo hizo una pausa estudiada, será su legado permanente. Marina observaba desde su auto, recordando aquella primera vez en el Congreso de Bienes Raíces en Polanco. Eduardo había cruzado el salón con determinación, ignorando a su esposa, que conversaba con unos inversionistas extranjeros. ¿Le interesa conocer algunos desarrollos exclusivos en Santa Fe?, le había preguntado, con una sonrisa que prometía mucho más que una transacción inmobiliaria. El repentino sonido de un teléfono rompió el solemne silencio. La licenciada Daniela Montero, sentada en la tercera fila, revisó discretamente el mensaje. Documentos listos para revisión urgente. Fideicomiso Ruiz de Vélez. Eduardo concluyó su elegía con una promesa de mantener vivo el espíritu filantrópico de Carmen. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Marina a través del vidrio polarizado de su auto. Un intercambio imperceptible para todos, excepto para Teresa, que había aprendido a leer los silencios en esa casa durante 20 años. Mientras el féretro descendía, Eduardo sintió el peso del sobre que llevaba en el bolsillo interior de su saco. El estado de cuenta de las inversiones conjuntas con Carmen. Lo había revisado obsesivamente desde que ella sufrió el ataque cardíaco 3 días atrás. Los números bailaban en su mente. Millones en fondos de inversión, propiedades en Polanco y Pedregal, cuentas en el extranjero. «Que descanse en paz», pronunció el padre Ignacio. «Amén», respondió la congregación, pero la paz estaba lejos de llegar. En su oficina en la Torre Reforma, Daniela Montero ya preparaba los documentos que cambiarían el destino de esa fortuna. Carmen había dejado todo preparado, cada detalle meticulosamente planeado, como si hubiera sabido que su tiempo se agotaba. Las rosas negras se mecieron con una ráfaga de viento, mientras la última palada de tierra caía sobre el ataúd. Marina arrancó su auto, y Eduardo aflojó su corbata. El juego estaba por comenzar, pero ninguno conocía las verdaderas reglas que Carmen había establecido antes de partir. «Querida Daniela, cuando leas esto, ya estaré muerta». La licenciada Montero dejó que el peso de esas palabras se asentara mientras contemplaba el papel con el membrete del despacho jurídico. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de su oficina en Masaryk, iluminando el sobre que Carmen había dejado bajo su custodia 3 meses atrás. «Si estás leyendo esta carta, significa que sucedió tal como lo preví. Eduardo y su amante no perdieron tiempo en buscar la herencia. Los conozco bien, demasiado bien». Daniela se levantó de su escritorio de caoba y caminó hacia la caja fuerte empotrada en la pared. Sus tacones resonaron contra el piso de mármol mientras recordaba su última reunión con Carmen. «¿Estás completamente segura de esto?», le había preguntado ese día. «Más segura que de mi matrimonio», había respondido Carmen con una sonrisa triste. Dentro de la caja fuerte, una carpeta roja contenía todos los documentos, estados de cuenta, transferencias, registros de llamadas, fotografías, 5 años de evidencia meticulosamente recopilada. «He pasado los últimos años construyendo una fachada», continuaba la carta, «la esposa abnegada que mira hacia otro lado, la socialité dedicada a sus causas benéficas.
Eduardo nunca sospechó que cada evento de caridad, cada subasta, cada fundación, era parte de algo mayor. El teléfono de la oficina sonó. Era su asistente. Licenciada, el señor Vélez está en la línea 1. Dice que es urgente. Dile que estoy en una junta. Que venga mañana a las 10. Daniela volvió a la carta. La cuenta en Suiza fue el primer indicio. Eduardo nunca fue tan inteligente como él creía. Dejar un estado de cuenta a la vista, típico de su arrogancia. Las transferencias a Marina comenzaron poco después del Congreso Inmobiliario. Siempre el mismo monto, siempre el mismo día del mes. Un archivo adjunto mostraba los movimientos bancarios. Carmen había subrayado cada transferencia con tinta roja. Pero mi verdadero dolor no fue la traición, Daniela. Fue darme cuenta de que Eduardo había estado desviando fondos de nuestras fundaciones, dinero destinado a becas, a comedores comunitarios, a clínicas rurales. Eso no se lo perdonaré jamás. La abogada extrajo otro documento de la carpeta, el acta constitutiva del Fideicomiso Educativo Carmen Ruiz de Vélez, con un capital inicial de 200 millones de pesos. He transferido todo, Daniela. Cada peso, cada propiedad, cada inversión. Eduardo encontrará las cuentas vacías. El imperio que construyó sobre mentiras se desmoronará, y ni él ni Marina podrán tocar un centavo. El sol se había ocultado tras los edificios de Polanco. Daniela encendió la lámpara de su escritorio y continuó leyendo. Mi muerte no será en vano. El fideicomiso ya está operando. Cientos de jóvenes recibirán educación. Es un legado que ni Eduardo ni su amante podrán destruir. Las últimas líneas de la carta brillaban con una determinación férrea. Cuando vengan por la herencia, y sé que lo harán apenas termine el funeral, muéstrales la verdad. Todo está en tus manos ahora, Daniela. Haz justicia. La firma de Carmen, elegante y firme, sellaba el documento. Daniela guardó la carta en la caja fuerte y programó la reunión en su agenda. Mañana, a las 10 en punto, Eduardo Vélez aprendería que su esposa había sido más astuta que él. Las acciones cayeron otro 2%, señor Vélez. Eduardo golpeó su escritorio en el piso 40 de la Torre Grupo Vélez, enviando su taza de café al suelo. Su asistente, Ramiro, se apresuró a limpiar el desastre. ¿Ya conseguiste acceso a las cuentas de Carmen? Los bancos dicen lo mismo, señor. Necesitan el certificado de defunción apostillado y... Ramiro tragó saliva. La firma de la albacea. ¿Albacea? ¿Qué albacea? La licenciada Montero. Eduardo aflojó su corbata Hermés y miró por el ventanal hacia el Paseo de la Reforma. Abajo la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a su desesperación. Su celular vibró. Otro mensaje de Marina. Necesitamos hablar. Urgente. Las escrituras de la casa en Acapulco. Ignoró el mensaje y abrió su laptop. Las notificaciones del banco se acumulaban. Pagos pendientes, vencimientos, llamadas de inversionistas. El Imperio Vélez, construido durante 15 años, comenzaba a mostrar grietas. Señor, Ramiro interrumpió sus pensamientos. El Consejo solicita una reunión extraordinaria para mañana. Cancélala. Pero señor, los socios insisten. Los rumores sobre las irregularidades en el proyecto de Santa Fe, dije que la canceles. Eduardo se levantó bruscamente. Y consígueme una cita con Montero, hoy mismo. En el elevador, Eduardo recordó la última conversación con Carmen. Había sido 3 días antes de su muerte. ¿Cenamos juntos?, había preguntado ella, sosteniendo una carpeta que ahora le parecía sospechosa. Tengo una junta importante, respondió sin mirarla. Siempre la tienes, Eduardo. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un correo del Banco Suizo. Estimado señor Vélez, lamentamos informarle que la cuenta conjunta fue cerrada hace 3 meses. Las puertas del elevador se abrieron en el lobby. Patricia, la recepcionista que llevaba 20 años en la empresa, desvió la mirada cuando pasó. ¿Acaso todos sabían algo que él ignoraba? En el estacionamiento, Marina lo esperaba recargada en su auto. ¿Por qué no contestas mis mensajes? No es el momento, Marina. Entonces, ¿cuándo? Las escrituras están a nombre de Carmen. Me prometiste que la casa sería mía. Eduardo la sujetó del brazo, arrastrándola hacia un rincón menos visible. Baja la voz. Todo está bajo control. ¿Bajo control? Los del club hablan de auditorías, Eduardo, de investigaciones. ¿Qué está pasando? Un guardia de seguridad se acercó, pero Eduardo lo despidió con un gesto. Marina se soltó de su agarre. Tengo una reunión con la abogada.
murmuró él. Esta tarde sabremos exactamente qué dejó Carmen. ¿Y si no dejó nada? La pregunta quedó flotando en el aire viciado del estacionamiento. Eduardo subió a su Mercedes y arrancó, dejando a Marina con sus dudas y el eco de sus tacones contra el concreto. En su oficina, Daniela Montero revisaba una última vez los documentos mientras esperaba la inevitable visita. El imperio de cristal de Eduardo Vélez estaba a punto de convertirse en polvo. La señora sabía todo desde el principio. Teresa dobló cuidadosamente las sábanas de seda egipcia mientras hablaba con su hija por teléfono. Pero la señora Carmen era como el agua, Lupita. Tranquila por fuera, pero por dentro llevaba una corriente que nadie veía. La mansión del Pedregal, con sus amplios ventanales y jardines impecables, guardaba 20 años de secretos entre sus muros. Teresa los conocía todos. ¿A qué hora llega el señor?, preguntó el jardinero desde la puerta. El señor ya no llega a dormir, Jaime. No desde el funeral. Teresa recorrió el pasillo principal, donde las fotografías contaban una historia diferente a la realidad. Eduardo y Carmen en su boda en la Basílica de Guadalupe. La inauguración del primer desarrollo inmobiliario en Polanco. Viajes a Europa. Sonrisas ensayadas, poses estudiadas. Se detuvo frente al despacho de Carmen. La llave pesaba en su bolsillo. «Guarda esto, Teresa», le había dicho Carmen 3 semanas antes de morir. «Y si algo me pasa, asegúrate de que Daniela reciba el sobre azul que está en la caja fuerte». El sobre que Teresa nunca necesitó entregar, porque Carmen ya se había encargado de todo. El timbre resonó en la casa vacía. Teresa se asomó por la ventana del segundo piso. Marina, con un traje sastre color crema, esperaba en la puerta principal. «La señora no está», dijo Teresa a través del interfono. «Sé que Carmen está muerta». La voz de Marina sonaba tensa. «Necesito hablar contigo». Teresa dudó. En 20 años jamás había permitido que la amante cruzara el umbral de la casa. Pero algo en su voz. 5 minutos, concedió Teresa. En la cocina, donde tantas veces había preparado el té de jazmín que Carmen prefería, Marina parecía fuera de lugar. «¿Desde cuándo lo sabía?», preguntó Marina, rechazando el té que Teresa le ofreció. «La señora nunca fue tonta. La primera vez que el señor llegó tarde oliendo a tu perfume Chanel, ella solo sonrió y pidió que le sirviera más vino. ¿Por qué no dijo nada?». Teresa dejó escapar una risa seca. La señora hablaba con sus acciones. «¿Sabías que el comedor comunitario donde tu madre recibe tratamiento gratuito para su diabetes? Fue Carmen quien lo fundó». Marina palideció. «O la beca universitaria de tu hermana menor. También fue ella». «Imposible». La señora Carmen tejía su red como una araña paciente. Cada obra de caridad, cada donación, todo tenía un propósito. Marina se levantó bruscamente, su taza de té intacta. Eduardo nunca mencionó. El señor nunca se molestó en saber qué hacía su esposa con el dinero. Estaba demasiado ocupado construyendo torres de cristal y comprando casas en Acapulco. El sol comenzaba a ocultarse tras las bugambilias del jardín. Teresa acompañó a Marina a la puerta. «Un último detalle, señorita». Teresa sacó un sobre de su delantal. «La señora dejó esto para usted». Marina tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Cuándo?» «Hace un mes». Dijo que sabrías cuándo abrirlo. Mientras el auto de Marina desaparecía entre las calles del Pedregal, Teresa regresó a sus labores. La mansión, como todas las noches desde la muerte de Carmen, se sumergió en un silencio que guardaba más verdades de las que Eduardo jamás imaginó. ¿Qué significa que no hay acceso a las cuentas? Eduardo se inclinó sobre el escritorio de su abogado, Federico Aldana, en un despacho con vista al Ángel de la Independencia. Exactamente eso, Eduardo. Cada cuenta conjunta que tenías con Carmen fue cerrada o transferida en los últimos 3 meses. Federico extendió una serie de documentos sobre su escritorio de caoba. Es como si alguien hubiera planeado esto meticulosamente. En otro punto de la ciudad, Marina enfrentaba una conversación similar en un café de Condesa. «No hay base legal para reclamar nada», explicaba la licenciada Raquel Soto, removiendo su café sin azúcar. «Las propiedades que el señor Vélez te prometió estaban todas a nombre de su esposa. Pero tengo correos, mensajes, promesas que legalmente no valen nada». El celular de Marina vibró. Otro mensaje de su hermana, agradeciendo la beca universitaria.
Cada palabra era ahora un recordatorio de la red invisible que Carmen había tejido a su alrededor. Mientras tanto, en la Torre Reforma, Daniela organizaba cronológicamente los documentos para la reunión del día siguiente. Cada papel contaba una historia: transferencias sospechosas, desvíos de fondos, dobles contabilidades. «Licenciada», interrumpió su asistente, «el señor Vélez insiste en adelantar la reunión para hoy. Dile que los documentos aún no están listos. Mañana a las 10, como acordamos». Daniela abrió el último archivo, estados financieros de las fundaciones que Carmen presidía. Las irregularidades saltaban a la vista: fondos destinados a escuelas que terminaban en cuentas personales, donaciones que se evaporaban en el camino. Su teléfono sonó. Era el director del Banco Azteca. «Licenciada Montero, tenemos una situación. El señor Vélez intenta ejecutar poderes revocados sobre las cuentas de su esposa. Procedan según el protocolo que establecimos. No autoricen nada sin mi firma». En su oficina del Grupo Vélez, Eduardo destrozaba su escritorio buscando documentos, poderes notariales, cualquier cosa que le diera acceso al imperio que creía controlar. «¡Ramiro!», gritó a su asistente. «¿Dónde están los documentos de la Casa de las Lomas?». «Señor, esa propiedad fue transferida a un fideicomiso hace 2 meses». «¿Qué fideicomiso?». «No tengo esos detalles, señor. La señora Carmen manejaba esas cuestiones personalmente». Eduardo se aflojó la corbata, sofocado. En su mente, las piezas comenzaban a encajar: las juntas misteriosas de Carmen, sus visitas frecuentes a Daniela, las carpetas que siempre llevaba consigo. Su celular sonó. Era Marina. «No hay nada, Eduardo. Ni la casa, ni las cuentas, ni las propiedades. Tu esposa nos dejó sin nada». En su oficina, Daniela cerró el último folder. Mañana, a las 10 en punto, el imperio de Eduardo Vélez se enfrentaría a su verdad. Y ella, como ejecutora del último acto de justicia de Carmen, sería el instrumento de su caída. La danza de los millones estaba por terminar, pero no como Eduardo y Marina habían imaginado. «Siéntese, señor Vélez». La oficina de Daniela Montero, en el piso 30 de la Torre Reforma, parecía más fría que de costumbre. Eduardo ajustó su traje Armani, un escudo cada vez más delgado contra la realidad que se avecinaba. «¿Dónde está Marina?», preguntó Daniela, aunque ya conocía la respuesta. «Esto es entre Carmen y yo. La señorita Sotomayor tiene tanto derecho a estar aquí como usted». Daniela presionó el intercomunicador. «Hazla pasar». Marina entró evitando la mirada de Eduardo, su habitual confianza reemplazada por una inquietud mal disimulada. Antes de comenzar, Daniela extrajo una USB de su cajón. Carmen dejó instrucciones específicas para este momento, incluido este video. La pantalla del televisor cobró vida. Carmen apareció sentada en su biblioteca, el jardín del Pedregal visible a través de la ventana. «Eduardo, Marina». La voz de Carmen, clara y serena, llenó la habitación. «Si están viendo esto, mis sospechas eran correctas». Eduardo se enderezó en su silla. Marina apretó su bolso Prada contra su pecho. «Durante 5 años observé su aventura, cada transferencia bancaria, cada reservación de hotel, cada propiedad comprada con dinero desviado de nuestras fundaciones. Esto es ridículo». Eduardo intentó levantarse. «Siéntese», ordenó Daniela, «no hemos terminado». En la pantalla, Carmen sostenía una carpeta roja. «Eduardo, ¿realmente creíste que no me daría cuenta? Los desvíos de fondos de los comedores comunitarios, las becas estudiantiles que nunca llegaron a su destino». Marina palideció al reconocer los programas que habían beneficiado a su familia. «Todo mi patrimonio, cada peso, ha sido transferido al fideicomiso educativo Carmen Ruiz de Vélez. Irrevocable, blindado, las propiedades, las inversiones, todo servirá para becas y programas sociales». «No puede hacer eso». Eduardo golpeó el escritorio. «Soy su esposo». «Eras mi esposo», corrigió Carmen desde la pantalla. «Y como tal, tenías un deber fiduciario que violaste repetidamente. Daniela tiene toda la documentación necesaria para una auditoría fiscal». Marina se levantó silenciosamente, dirigiéndose hacia la puerta. «¿A dónde vas?». Eduardo la sujetó del brazo. «Suéltame», susurró ella. «Se acabó». «Marina», la voz de Carmen la detuvo. «Tu hermana podrá conservar su beca. Tu madre seguirá recibiendo tratamiento. No castigo inocentes por los pecados de otros». Las lágrimas corrían por el rostro de Marina mientras abandonaba la oficina.
En cuanto a ti, Eduardo, Carmen hizo una pausa. La fiscalía recibirá un expediente detallado de tus actividades financieras. Tu imperio se construyó sobre mentiras. Es justo que caiga con la verdad. La pantalla se oscureció. Eduardo, desmoronado en su silla, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Los documentos están listos para su firma. Daniela colocó una pila de papeles frente a él. Su renuncia a cualquier reclamo sobre el patrimonio de Carmen y su dimisión inmediata como director de Grupo Vélez. Afuera, la Ciudad de México continuaba su rutina diaria, indiferente al imperio que se convertía en cenizas en el piso 30 de la Torre Reforma. La señora preparaba té de jazmín todos los viernes, dijo Teresa, sirviendo 2 tazas en la cocina de la mansión. El día que llegó la primera foto de ustedes en el Hotel W, ella solo pidió un poco más de miel. Marina contempló el líquido ámbar, su reflejo distorsionado en la superficie. ¿Por qué me cuenta esto? Porque necesita entender quién era realmente la señora Carmen. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la tarde, la hora del té de Carmen, la hora en que Teresa había sido testigo silenciosa de una década de dignidad inquebrantable. Aquí está. Teresa extrajo un sobre amarillento de su delantal, las fotos que el investigador privado entregaba cada mes. Marina las revisó una a una. Ella y Eduardo entrando al restaurante en Polanco, caminando por Mazarik en el lobby del hotel. Cada imagen una puñalada a la fachada de discreción que creían mantener. ¿Por qué nunca nos enfrentó? Teresa sirvió más té. La señora Carmen decía que la venganza es un plato que se sirve con elegancia. Las becas, los programas sociales, todo fue parte de su plan. No, eso era quien ella era realmente. Su venganza no fue quitarles el dinero. Teresa hizo una pausa. Fue mostrarles que podía usarlo mejor que ustedes. El celular de Marina vibró. Otro mensaje de Eduardo. Lo ignoró. La última vez que la vi, continuó Teresa, me entregó esto para usted. Deslizó un sobre blanco sobre la mesa. Marina lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una carta manuscrita. Marina, no te odio. El odio requiere más energía de la que estoy dispuesta a dedicarte. En cambio, te ofrezco una lección que tardé años en aprender. El poder no está en el dinero que tengamos, sino en cómo elegimos usarlo. Tu madre seguirá recibiendo tratamiento en la clínica. Tu hermana completará sus estudios, no porque lo merezcas, sino porque ella sí. Algún día entenderás que esta no es una historia de venganza, es una historia de justicia. Carmen. Marina dobló la carta, las lágrimas nublando su visión. El señor Eduardo llamó 4 veces hoy, mencionó Teresa, recogiendo las tazas. Quiere los documentos que la señora guardaba en su despacho. ¿Hay más? Siempre hay más, señorita, pero esos secretos ya no son para nosotras. Marina se levantó, su taza de té intacta. En el recibidor se detuvo frente al retrato de Carmen. ¿Sabe algo, Teresa? Ella ganó. No solo el dinero o las propiedades. Ganó porque hasta el final mantuvo su dignidad. La dignidad, señorita Marina, es el único lujo que no se puede comprar. Mientras Marina cruzaba el jardín hacia su auto, el aroma del jazmín la seguía, como un recordatorio persistente de la mujer que había subestimado durante tanto tiempo. Teresa cerró la puerta y regresó a sus labores, guardiana de los últimos secretos de una casa que ya no albergaba más que memorias y el eco de una venganza servida con la misma elegancia que el té de las 3. Las acciones de Grupo Vélez cayeron un 40% esta mañana, anunció César Medina, socio minoritario, en la sala de juntas del piso 40. La prensa está afuera. Quieren explicaciones. Eduardo, deshecho, observaba la ciudad a través del ventanal. Su reflejo, una sombra de lo que fue hace apenas una semana, le devolvía una mirada vacía. ¿Dónde está el reporte de auditoría?, preguntó Javier Ruiz, presidente del consejo. Aquí. César deslizó una carpeta negra sobre la mesa de caoba. Las irregularidades son considerables. ¿Considerables? Javier hojeó el documento. Esto es un fraude sistemático, desvío de fondos, doble contabilidad, facturas falsas. El teléfono de Eduardo vibró. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores requería su presencia inmediata. Los inversionistas de Dubái se retiraron, continuó César. El proyecto de Santa Fe está paralizado. Eduardo, Javier se ajustó las gafas. ¿Tienes algo que decir? Pero Eduardo recordaba la última conversación con Carmen en esta misma sala.
3 meses atrás. Deberías revisar los estados financieros más cuidadosamente, había dicho ella, con una sonrisa enigmática. Los números nunca mienten, había respondido él arrogante. No, Eduardo, los números no mienten. La gente sí. Eduardo, la voz de Javier lo trajo al presente. El consejo exige tu renuncia inmediata. No pueden hacer esto. Yo construí esta empresa. La construiste sobre arena, intervino César. Y Carmen lo documentó todo. La puerta se abrió. Ramiro, pálido, entró con su tableta. Señor, las redes sociales. El hashtag Fraude Vélez es tendencia nacional. Eduardo intentó aflojar su corbata, pero sus manos temblaban demasiado. Los fondos desviados de las fundaciones. Javier consultó el informe. Comedores comunitarios, becas estudiantiles, clínicas rurales. ¿Cómo pudiste? Era mi dinero, masculló Eduardo. No, César cerró la carpeta. Era dinero destinado a gente que lo necesitaba. Carmen lo entendió. Tú no. El intercomunicador zumbó. Señor Vélez, la policía financiera está en el lobby. Eduardo Vélez. Javier se levantó. Por decisión unánime del Consejo quedas destituido como director general de Grupo Vélez, efectivo inmediatamente. Los agentes de la policía ya subían por el elevador mientras Eduardo recogía sus pertenencias. En su oficina, las fotos con Carmen parecían burlarse de él. Señor, Ramiro asomó la cabeza. La licenciada Montero llamó. Dice que los documentos del fideicomiso están listos para ser ejecutados. Eduardo miró por última vez el imperio que había construido. Abajo, los reporteros se arremolinaban en la entrada del edificio. ¿Necesita que llame a su abogado?, preguntó Ramiro. No. Eduardo tomó su maletín. Ya no hay nada que defender. El elevador descendió, marcando el final de una era. En algún lugar, Carmen había ganado su última batalla, convirtiendo el imperio de cristal de Eduardo en polvo, con la misma elegancia con que solía tomar su té de jazmín. Me llamo Valentina Ruiz. La joven ajustó su uniforme escolar frente al auditorio repleto. Y gracias al fideicomiso Carmen Ruiz de Vélez, seré la primera de mi familia en ir a la universidad. Daniela Montero, sentada en la primera fila del Centro Educativo San Ángel, observaba cómo el verdadero legado de Carmen cobraba vida. 100 estudiantes, 100 historias de esperanza. Mi madre limpia casas, continuó Valentina. Cuando recibimos la carta de la beca, lloró por primera vez desde que papá nos abandonó. Ahora podré estudiar medicina. En la última fila, Teresa secaba sus lágrimas discretamente. Había insistido en asistir a la primera ceremonia de entrega de becas. La señora estaría orgullosa, susurró. El periódico del día descansaba sobre una silla vacía. Eduardo Vélez enfrenta cargos por fraude fiscal. Pero aquí, en este auditorio, su nombre era irrelevante. El fideicomiso no solo cubre la universidad, explicaba el director del programa. Incluye libros, transporte, seguro médico. Carmen pensó en todo. Una adolescente se acercó al micrófono. Mi hermanito recibe tratamiento gratuito en la clínica del fideicomiso. Antes mamá tenía que elegir entre su medicina y nuestra comida. Daniela recordó la última conversación con Carmen sobre el fideicomiso. ¿No es demasiado generoso?, había preguntado. La verdadera generosidad, respondió Carmen, es dar oportunidades que cambien vidas. El director desplegó un mapa en la pantalla. Comedores comunitarios, clínicas, centros educativos, la red de apoyo que Carmen había tejido, mientras todos creían que solo era una socialité más. Este año, anunció, el fideicomiso beneficiará a más de 1000 familias. En el fondo del auditorio, una figura familiar observaba en silencio. Marina, irreconocible sin su habitual ropa de diseñador, había venido a entender. Los expedientes de cada estudiante fueron seleccionados personalmente por la señora Carmen, explicó el director. Incluso después de su partida, su visión sigue transformando vidas. Valentina volvió al micrófono. Algunos dicen que la señora Carmen era demasiado callada, demasiado discreta, pero aprendí que las personas más silenciosas son a veces las más fuertes. Ella no buscaba aplausos ni reconocimiento, buscaba hacer la diferencia. Daniela recordó la última línea del testamento de Carmen. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que sembramos en otros. El auditorio estalló en aplausos. Teresa, Marina y Daniela, 3 mujeres unidas por el destino de una cuarta, comprendieron finalmente la magnitud del legado de Carmen. No era una historia de venganza, era una lección sobre el poder transformador de la compasión. ¿Estás segura de esto?,
preguntó Daniela, revisando los documentos sobre su escritorio en el despacho temporal de Monterrey. Completamente, respondió Marina, firmando la última página. Quiero donar la casa de Valle Alto al programa de becas. La ciudad industrial se extendía bajo el ventanal, tan diferente a la vida que Marina había dejado atrás en la Ciudad de México. 3 meses habían pasado desde la revelación en la oficina de Daniela. Es una propiedad considerable, observó la abogada, la única que Eduardo alcanzó a ponerte a tu nombre. Por eso mismo no quiero nada de él. El noticiero matutino sonaba en la recepción. Eduardo Vélez había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Devolvería millones en activos malversados a cambio de evitar la cárcel. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Daniela. Intenta llamar, cada día. Marina se acercó a la ventana. Pero esa vida ya no existe. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana. Primera semana de residencia médica completada. Gracias por todo. Carmen tenía razón, murmuró Marina. Sobre todo, ¿la extrañas? A Carmen no se puede extrañar a alguien que nunca conociste realmente. Pero ahora la entiendo. Marina sacó un sobre gastado de su bolso. La carta de Carmen. La había leído tantas veces que las palabras se habían desgastado en los dobleces. ¿Sabes qué es lo irónico?, continuó. Ella construyó algo hermoso con el dinero que Eduardo y yo queríamos desperdiciar. Mi madre recibe su tratamiento. Mi hermana es médico. Cientos de estudiantes tienen un futuro. ¿Por eso decidiste quedarte en Monterrey? Necesitaba empezar de nuevo, sin diamantes, sin penthouses, sin mentiras. Daniela guardó los documentos de la donación. ¿Y el programa de mentoría que quieres iniciar? Las chicas necesitan saber que hay opciones, que no tienen que ser la amante de nadie para salir adelante. Marina sonrió con ironía. Carmen me enseñó eso, de la manera más dura posible. El sol de la tarde bañaba la ciudad industrial. En la recepción, una joven esperaba su turno para solicitar una beca del fideicomiso. A veces, dijo Marina, la lección más valiosa viene de quien menos esperas. ¿Y ahora qué sigue? Seguir el ejemplo de Carmen, no con venganza, sino con propósito. Marina recogió su bolso, ya no de diseñador. Su nuevo trabajo en la fundación educativa local esperaba. ¿Sabes?, dijo antes de salir. Eduardo creía que el poder estaba en el dinero. Carmen sabía que estaba en cómo lo usas para cambiar vidas. Daniela observó a Marina alejarse por el pasillo. La mujer que alguna vez fue la amante codiciosa de Eduardo Vélez había encontrado en las cenizas de su antigua vida un propósito más grande que ella misma. En su escritorio, la foto de Carmen parecía sonreír, satisfecha con una victoria que iba más allá de la venganza, la transformación de una vida. Bienvenido al Centro Educativo Carmen Ruiz de Vélez. La directora extendió su mano hacia Eduardo, quien permanecía inmóvil frente a la entrada principal. La licenciada Montero nos avisó que vendría. 1 año había pasado. Eduardo, sin su característico traje italiano, vestía un simple pantalón de vestir y camisa blanca, su Rolex reemplazado por las marcas del tiempo en su rostro. «El jardín», murmuró. «Disculpe». «Las bugambilias son idénticas a las que Carmen cultivaba en casa. Ella supervisó personalmente el diseño del jardín», explicó la directora. Dijo que cada estudiante necesitaba un lugar tranquilo para estudiar. Atravesaron el patio principal, donde grupos de estudiantes preparaban sus exámenes bajo la sombra de los árboles. En una banca, una joven leía 100 años de soledad, el libro favorito de Carmen. «La biblioteca está por aquí», continuó la directora. Carmen insistió en que tuviera ventanales del piso al techo. Decía que la luz natural alimenta el alma. Eduardo se detuvo frente a un mural. Carmen, rodeada de estudiantes, inaugurando el centro. Su sonrisa, la misma que él había dejado de notar hace años, iluminaba la escena. «Puedo», señaló hacia la biblioteca. «Por supuesto, tómese su tiempo». En el interior, el aroma a libros nuevos se mezclaba con el perfume de las flores del jardín. Eduardo recorrió los estantes hasta llegar a una vitrina especial. «La colección personal de Carmen», leyó en la placa. Entre los libros, un diario de cuero negro llamó su atención. Una nota adhesiva sobresalía. «Para Eduardo cuando esté listo para entender». Con manos temblorosas abrió el diario. «Querido Eduardo, si estás leyendo esto, significa que finalmente has venido al centro. No por el dinero, no por la venganza, sino por la curiosidad de entender. Nunca fue sobre el dinero, era sobre el propósito.
Mientras tú construías torres de cristal, yo construía futuros. Mientras planeabas escapadas con Marina, yo planeaba escapes de la pobreza para cientos de jóvenes. No te odio. El odio habría consumido el propósito. En cambio, transformé cada traición en una oportunidad para hacer el bien. Este centro es mi verdadero legado. No los millones en las cuentas, no las propiedades, sino las vidas que cambiará. Hay una plaza vacante en el consejo directivo. Daniela tiene los documentos si decides que estás listo para ser parte de algo más grande que tú mismo. Con esperanza, Carmen. Eduardo cerró el diario. Afuera, los estudiantes comenzaban a salir de sus clases. Sus voces, sus risas, sus sueños eran el verdadero imperio que Carmen había construido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Daniela. ¿Listo para la reunión del consejo? Eduardo miró una última vez el mural de Carmen. Por primera vez en un año sonrió. Sí, respondió. Es hora de entender. Las rosas blancas eran sus favoritas. Teresa colocó el ramo sobre la lápida de Carmen, no las negras que trajo el señor al funeral. Daniela Montero se arrodilló para limpiar una hoja caída sobre el mármol. El cementerio de San Ángel, con sus cipreses centenarios, guardaba un silencio solemne en esta mañana de aniversario. 1 año, murmuró Daniela. Parece más. En Monterrey, Marina encendía una vela en su pequeña oficina del centro comunitario. Sobre su escritorio, la carta de Carmen descansaba junto a una foto de su hermana en su ceremonia de graduación como médica. «Buenos días, doctora», saludó a una joven que entraba. «¿Lista para revisar las nuevas solicitudes de becas?» En el centro educativo Carmen Ruiz de Vélez, Eduardo presidía su primera reunión del consejo directivo. «El programa ha superado las metas», informaba la directora. 500 nuevos estudiantes este semestre. Eduardo observaba por la ventana el jardín de bugambilias. Un grupo de estudiantes había organizado un círculo de lectura bajo los árboles. En sus manos ejemplares de 100 años de soledad. Carmen tenía razón, dijo Eduardo, más para sí mismo que para el consejo. El verdadero legado no se mide en pesos. De vuelta en el cementerio, Daniela desplegó unos documentos sobre la banca de mármol. Los números finales del fideicomiso, explicó a Teresa. Carmen estaría orgullosa. Cada peso ha generado un cambio real. La señora siempre decía que el dinero es como el agua, recordó Teresa. Puede ahogarte o puede dar vida. Todo depende de cómo lo uses. Una estudiante se acercó a la tumba, vacilante. Era Valentina, la primera becaria. Perdón, interrumpió. No sabía que estarían aquí. Solo quería... Adelante, sonrió Daniela. Valentina colocó su bata blanca de médico interno sobre la lápida. Gracias, susurró, por creer en nosotros. El viento mecía suavemente las rosas blancas, mientras el sol de mediodía bañaba el cementerio. En 3 puntos distintos de México, 4 vidas transformadas por una mujer que entendió que la verdadera venganza no está en la destrucción, sino en la creación de algo hermoso a partir del dolor. Daniela. Teresa rompió el silencio. ¿Cree que ella sabía que todo resultaría así? Carmen no jugaba ajedrez para ganar la partida, respondió Daniela recogiendo sus documentos. Jugaba para cambiar el juego completo. Las campanas de la Basílica de San Ángel repicaron a lo lejos. Era la hora del té, y en algún lugar el aroma del jazmín flotaba en el aire, como un recordatorio perpetuo de que algunas historias no terminan con la muerte, terminan con vida, con propósito, con flores blancas sobre una tumba y cientos de futuros floreciendo bajo el sol de México.